Saludos para todos, la noche de las librerías desde Escaramuza. Me toca acompañar estas recomendaciones de libros uruguayos de la última década, más o menos de la última década. Aquí en conversación con el autor de uno de estos libros, vale decir el de más data, el más viejo de esta lista. Oso de Trapo es original de 2008, editada en aquel momento por Trilce, había sido premio municipal de narrativa en 2007. Yo tengo conmigo la edición de Estuario, que la muestro a la cámara, es esta, que tiene una tapa muy linda, correspondiente a esta edición al 10º aniversario de esta novela. El autor de Oso de Trapo nació en Montevideo en 1977, es Horacio Cavallo. Horacio, gracias por estar ahí. Bueno, muchas gracias a vos, Fernando, un gustazo estar conversando, gracias a Escaramuza también, y es un gusto estar en la noche de las librerías con ustedes. Dale, dame una frase, Horacio, si querés una frase larga, pero una frase sobre tu 2020. Bravo, pero podría haber sido peor. Bien, ahí lo resumiste. Bueno, Horacio. Otra podría ser demasiado tapaboca, también podría haber sido otra. Tengo mucho, puedo pensar mucho. Dale, sí, van saliendo las versiones. Sí. Si se te ocurre otra, después me la tirás. Pero bueno, hablando del libro, Oso de Trapo, un experimento, ¿no? Un experimento en 3 sesiones, en unas 130 páginas, con los borradores de una novela y con el diario del novelista. Las noticias más preciosas que entraña el libro, las más urgentes de ser conocidas, tienen que ver acaso menos con los personajes que con el propio autor. ¿Te suena correcto esto que estoy diciendo? Sí, muy bien. Estoy de acuerdo. Bueno. En general, los lectores suponemos que los autores prefieren ser valorados siempre por sus últimos, que no por sus primeros libros. Dame ahora una valoración. Si querés una valoración sentimental, así bien de tu corazón, de Oso de Trapo, a casi 15 años del momento en que la escribiste. Bueno, quizá por eso mismo le tengo un cariño particular. Es la primera novela, no la primera novela que escribo. En ese periodo previo a que salieran los años anteriores, escribí 4 novelas, 2 de ellas nunca salieron publicadas, la otra es Fabril, que sí salió publicada, que fue escrita antes, creo, de Oso de Trapo, pero salió publicada después. Y bueno, yo siento que hay un quiebre, de alguna manera, en ese momento, en mi obra. Me doy cuenta que encuentro en Oso de Trapo una manera de decir que me resulta más linda, de alguna manera, desde el estilo, más allá de la estructura, en la que me planteo también una estructura particular, con esas 3 historias que se van entrelazando. Hay en la prosa, la manera de escribir, encuentro yo, en comparación con lo que venía haciendo hasta ese momento, un mérito, algo que consigo superar para mí mismo. Y bueno, al ser la primera novela que sale publicada a su vez, y todo lo que eso trae consigo, ¿no? Que sale en la prensa, que la novela gana el Premio Municipal de Narrativa en ese entonces, que ahora se llama Onetti, me genera mucha alegría. Entonces, al pensarlo en perspectiva, de alguna manera, lo siento como tiene una gran carga emotiva por todo eso, no necesariamente por el premio, lo que pasó después, pero bueno, sí porque todo fue, en primer lugar, por lo que pasó en relación a mí y a la computadora, a eso que se fue generando, a esa historia que se va dando, de la que me siento conforme, incluso pasados muchos años de que la escribí, la sigo leyendo, la releí cuando se volvió a publicar por Estuario, y la volví a releer este año que se hizo una traducción al italiano, y entonces también ahí estuvimos con el traductor conversando y mirando distintas partes, y sigo sintiendo que se defiende a sí misma, porque es verdad lo que vos decís, que los autores solemos estar contentos con el último libro, porque también lo que nos pasa es que
creo que es sano si pasa eso, que a medida que vamos escribiendo, vamos como que encontrando una manera de escribir un poquito mejor, si se quiere, todo esto entre comillas. Entonces, a veces pasa que lo que va quedando hacia atrás uno lo va viendo con cierto, bueno, lo podría haber hecho mejor. En algunos textos me pasa un poco eso, pero en Oso de Trapo, no digo que que no se podría haber escrito mejor, pero creo que en su momento yo di todo lo que tenía para dar y eso fue lo que quedó en la novela. Me siento conforme. Me da curiosidad, ¿cómo es el título de la novela en italiano? ¿Cómo suena? ¿Cómo se dice? Orso di Pezza. Precioso, me encanta. Decime algo de aquel Horacio, de aquel Caballo, sus inquietudes, sus lecturas, a ver si me lo imagino un poco al autor de Oso de Trapo. Bueno, mira, te cuento que el germen de Oso de Trapo, yo lo recuerdo el germen de una de las historias. Yo me juntaba con unos conocidos, amigos, algunos y otros conocidos en Facultad de Humanidades. Yo no cursaba, bueno, cursaba una materia de Benavides y alguna vez hice el ciclo básico también, pero más que nada iba un poco por esta cuestión de juntarme con amigos y hablar de literatura y no sé qué. Y me acuerdo que una vez sacábamos una revistita fotocopiada con hojas que nos daba Trilce, por eso es que yo voy primero que nada a Trilce cuando tengo la posibilidad de ir a una editorial en ese momento. Y la revista se llamaba Mil Cuernos y publicábamos textos nuestros y otras cosas, y un día decidieron hacer un taller, una especie de taller con música. Entonces nos metimos en un salón de facultad y a partir de distintas canciones, música por lo general, bueno, toda instrumental, sí, nos pusimos a escribir por donde iba. Yo me acuerdo que escribí una historia de un niño que vivía en un caserón con sus abuelos terribles o con un abuelo terrible, y bueno, me gustó el texto, lo leí ahí, el texto me gustó y lo perdí. Entonces, meses después, intenté evocarlo y meterme de nuevo en ese mundo, en el mundo que de alguna manera había creado y que se me había escapado en ese relato. Así que volví a trabajar y ahí fue que tuve una de esas historias. Después, la historia de Lucien, que llega al pueblo buscando los rastros de su padre, en realidad tiene dos novelas anteriores. Yo me acuerdo que cuando fui a Trilce había unas referencias a esas novelas anteriores y me dijeron que las quitara porque en realidad no tenía mucho sentido, y era verdad, se aludía a personas que ya no estaban acá. Si hubiera sido una trilogía hubiera tenido su sentido, pero era la última parte y bueno, fue un poco por ese lado. Y después se me ocurre la historia de el hombre que está escribiendo la novela y se empieza a encadenar con lo otro. El Horacio de ese momento, bueno, qué sé yo, tenía un hijo chico que había nacido hace un año y pico, trabajaba en una casa de repuestos todo el día, 10 horas por día, me había buscado un día a la semana para escribir, porque era el único momento que tenía para escribir, entonces todos los domingos me encerraba 2 o 3 horas, la madre de mi hijo y él se iban a la casa de su madre, de la abuela de Genaro, y entonces yo tenía la tarde del domingo libre para poder dedicarme a la escritura, y bueno, y ahí la fui escribiendo a medida que iba haciendo otras cosas, como solemos hacer los escritores. Parando Ahí la va. olla, por otro lado escribiendo. Contame algo que te hayan dicho sobre el libro, que lo haya dicho un crítico por ahí, que te lo haya dicho un amigo a vos, que te haya gustado especialmente, que recuerdes. Bueno, recibí críticas interesantes, además fueron las primeras críticas, en relación a la prensa fueron las primeras. Me acuerdo una de Sofi Richero, que fue la primera reseña que yo tuve en Brecha, me acuerdo, que hablaba en general bien, había algunas cosas que decía que se repetían, que había como una cosa monocromática con los colores amarillentos y no me acuerdo qué otro color, había como determinadas cosas que se podrían haber pulido. Me acuerdo de la lectura que hizo Rosario Peirú, alguien a quien quiero mucho y en quien confío, sobre todo mucho. La conocí a partir de ahí, no la conocía de antes, pero sí empecé a conocer su manera de trabajar y me gustó muchísimo. Y también eso lo trabajamos un poco en ese momento. En general fue muy bueno lo que recibí. No me acuerdo cuestiones en particular, así como una frase que me pueda acordar, fulano me dijo tal cosa, pero sí recuerdo
que, que fue muy interesante. Melissa Machado también, que escribía para bueno, no me acuerdo ahora la revista, cómo se llama, Dossier, también cuando la leyó, tampoco la conocía Melissa y fue el contacto que tuvimos, a partir de ahí nos conocimos, pero me acuerdo que me llamó como muy, muy interesada por la novela, y bueno, ya de antemano Felipe Poleri y Roberto Aprato, que habían sido jurados en el Congreso de la Intendencia, y que bueno, en la premiación ya tuvimos un acercamiento ahí en el cual me habían dicho que les había gustado mucho. Todo eso para mí fue muy, muy importante, sin duda. Ahí va. Horacio, antes de escribir Oso de Trapo, ¿habías leído a Onetti y a Faulkner, solo a uno de los dos, a ninguno de los dos? Había leído Onetti y había querido leer a Faulkner y me había costado mucho. No me acuerdo qué libro había agarrado con el que no había podido. No era Las Palmeras Salvajes, que me acuerdo clarita su lectura, pero intenté con Faulkner y me costó mucho más. A Onetti lo había leído, también intenté primero y no pude, siendo más adolescente. Mi abuela lo tenía en una biblioteca, en la biblioteca de su casa, y intenté y no pude, y bueno, después llegó el momento en el que sí pude, y me interesé mucho. Hubo a su vez un quiebre, me acuerdo que Pablo Silva, el conductor radial, me comentaba en un momento, en ese entonces, él conocía unos textos que yo venía escribiendo que eran de humor y de humor absurdo, y él decía que no estaba, como a él le gusta mucho el humor y ese tipo de humor, que no estaba tan de acuerdo con el quiebre que había hecho, que me había vuelto demasiado netiano y ya no era una línea que le gustara tanto a él, pero a mí sí era una línea que me gustara, fue algo que elegí. No te voy a decir que a veces no me cuestione un poco toda esa línea o haber seguido agarrado esa línea o a veces cerrarse y no dejar entrar otras cosas. Yo lo que hice con el tiempo, con los años, fue también empezar a trabajar sobre el mundo de la literatura infantil y permitirme en el mundo de la literatura para niños un montón de cosas que no me permito en la literatura para los adultos, no sé por qué. Otra vez lo hablábamos con Felipe Poleri en la librería, como que yo a la hora de escribir para adultos, si se quiere, me quedo anclado al realismo, no me permito cuestiones más fantásticas, y sin embargo tengo otro Horacio que escribe ese tipo de cosas en otro ámbito. Siempre estoy esperando el momento en el que se junten y escriba algo donde, bueno, por eso creo que me gustan tanto los cuentos maravillosos. Estoy leyendo El Pentamerón, que de alguna manera son como esos cuentos antiguos donde se mezcla todo, y bueno, y una novela que a mí me fascinó fue La Metamorfosis de Lucio Apuleyo, donde en realidad ocurren cosas así. Es algo tan disparatado que podría ser perfectamente algo que los niños disfrutaran, pero que también es complejo, y hay drama, y hay humor, y hay todo. Es como la novela total a la que algún día aspiraré. Bueno, me gustó ese recorrido por tus lecturas. Esta conversación, Horacio, si me lo tolerás, termina con un juego que se llama El Juego de las Versiones. Si en lugar de ser una novela de Horacio Cavallo, Oso de Trapo, fuera otro libro, ¿cuál de los siguientes libros te gustaría que fuera? Y acá van las posibilidades. Oso de Trapo como un cuento de Julio Cortázar. Dos personajes, uno complejo y amargo, el otro simple y tierno, conviven, se llevan bien, envejecen. En sueños, sin embargo, se sienten amenazados el uno por el otro. El primero enferma gravemente y muere. Del otro, lo único que sabemos es que no permite que nadie toque su oso de trapo. ¿Qué te parece? Interesante. Bueno, seguimos. Oso de Trapo como una novela corta de Onetti. Como el de Cavallo, un relato dividido en tres partes, con tres voces. El manager de un luchador, el médico y un narrador anónimo. Es la historia de un match, y mientras uno lee piensa que hay un personaje que ganó y otro que perdió. Y es así, solo que al revés de como fue insinuado por el autor. El oso de trapo es la imagen del falso ganador, la felicidad engañosa, la decepcionante realidad. Ahí como la ves. Dale, tengo algunas opciones más. A ver con cuál te quedas al Fernando, final. ¿eso es tuyo? Bien. A ver con cuál te quedas al final. Este no me queda claro si es un cuento de E.T.A. Hoffman o una novela de Enzo Maqueira. Un niño recibe como regalo de Navidad un oso de trapo. El oso toma vida, habla mucho, fuma porro,
Se forma opiniones políticas radicales y termina muerto en un enfrentamiento con la policía en una manifestación. Al final se revela que todo fue o un sueño o un viaje psicodélico del autor. Bien. Manejala como una posibilidad más y te tiro la última. A ver con cuál te quedas de todas. Oso de Trapo como una novela juvenil de Virginia Mortola. En el día de su cumpleaños, la tía Chicha le regala a Lucrecia un oso de trapo que resulta ser un muñeco siniestro. La historia no carece de disparate, de absurdos, de escenas espeluznantes. Una, por ejemplo, en la que Lucrecia prolijamente destripa al oso con una palita jardinera, pero también está llena de amor, amistad, ternura y secretos. Bien. Bueno, me gustaron todas, pero sí, por una cuestión afectiva, Dale. porque me gusta la historia, porque me la imaginé más en esa línea, pero todas son interesantísimas. Se podría hacer un libro de reescrituras. Deberías escribir esos guiones. No, está Horacio. muy bien. Hay un poco de cada una, pero bueno, creo que me quedo con la de Con la Juan. de Benetti. Dale. Creo que yo también. Gracias a Escaramuza por este rato y gracias a vos, Horacio, por la conversación. Recomendamos volver entonces a Oso de Trapo, que tiene su tiempo, pero que sigue siendo uno de tus libros importantes. Te mando un abrazo. Gracias, Fernando. Un gustazo enorme. Saludos a toda la gente de Escaramuza.